Mi nombre es Elena y por muchos años viví con la idea de que el amor, la lealtad y la familia eran las columnas más firmes sobre las que podía construirse una vida. Pasé gran parte de la mía sosteniendo esas columnas con todo lo que tenía, sin guardarme nada para mí. Me dediqué a mi esposo, Julián, con la fidelidad de una mujer que creía que el amor verdadero perdura incluso en la rutina, incluso cuando los silencios se hacen más largos que las conversaciones. Crié a mi hijo, David, con una entrega total, moldeando cada uno de mis días alrededor de sus necesidades, sus estudios, sus problemas, sus sueños. Fui esposa y madre antes que persona. Me olvidé de mí misma creyendo que ese era el sacrificio natural de una mujer buena. Mi esposo siempre fue un hombre reservado. Trabajador, sí, proveedor, también, pero distante. Con el tiempo supe que había una diferencia muy grande entre convivir y compartir la vida. Yo convivía con él, pero no compartía sus pensamientos, sus temores, sus verdades más íntimas. Y sin embargo, nunca dudé de su compromiso hacia mí. Nunca imaginé que detrás de esa distancia había secretos que me alcanzarían muchos años después, cuando ya creía que nada podía sorprenderme. David fue mi mayor orgullo. Era inteligente, respetuoso, noble, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí. Desde pequeño noté en él una madurez que no era común para su edad. Mientras sus amigos se entretenían con juegos y travesuras, él se preocupaba por mis gestos, por saber si estaba cansada, por abrazarme cuando me veía en silencio. Lo eduqué para que fuera un hombre sensible pero fuerte, que supiera valorar a las personas por lo que son y no por lo que aparentan. Jamás imaginé que su corazón terminaría siendo el blanco de una mentira tan grande. Cuando David terminó sus estudios y consiguió su primer empleo estable, quise hacer algo que realmente representara todo el amor que sentía por él. Había trabajado toda mi vida en una oficina contable, sin lujos ni ascensos, pero con constancia. Había ahorrado cada moneda posible durante décadas, privándome de caprichos, evitando gastos innecesarios, renunciando a viajes, ropa nueva, cenas fuera de casa. Guardaba ese dinero con la esperanza de poder ofrecerle algo valioso algún día. Y ese día llegó. Compré un pequeño piso a su nombre, con la ilusión de que allí construiría su vida, de que ese lugar sería su refugio, su espacio de independencia, su hogar. Lo hice sin condiciones, sin esperar nada a cambio, solo por amor. No mucho después, David me anunció que estaba enamorado. Al principio no me dio muchos detalles, apenas mencionó que era una mujer mayor que él, pero que eso no importaba, que lo trataba con cariño, que se entendían bien. No quise opinar. Pensé que el amor no entiende de edades ni de reglas sociales. Solo le pedí que fuera feliz. Cuando la conocí en persona, algo en mí se inquietó, pero no supe ponerle nombre. Se llamaba Alicia, una mujer elegante, de mirada aguda, sonrisa medida y palabras precisas. Tenía más años que yo. Me dijo que eso no le preocupaba, que lo importante era el respeto y la afinidad. Noté que conocía bien cómo moverse en las conversaciones, cómo ganar simpatía, cómo decir lo justo para parecer amable. Aún así, no sospeché nada. No, entonces. David se casó con ella en una ceremonia pequeña, sin lujos. Yo estuve allí, sonreí en las fotos, brindé con ellos, aplaudí los discursos. Me esforcé por creer que estaba feliz. Pero dentro de mí, una incomodidad crecía silenciosa. Sentía que algo no encajaba, como cuando un cuadro está torcido y uno no sabe por qué le molesta tanto. Al principio, Alicia se mostró respetuosa. No buscaba mi cercanía, pero tampoco se mostraba hostil. Solo que poco a poco empecé a notar ciertos gestos, comentarios mínimos, miradas frías. A veces, cuando estábamos todos en casa, yo servía la comida y ella apenas decía gracias. Cuando hablaba, parecía corregirme más que conversar. Sentía que todo lo que yo hacía le parecía anticuado o innecesario. Sin embargo, no dije nada. Me repetía que debía ser tolerante, que era su forma de ser, que no debía interferir. El día que todo cambió fue durante la cena de aniversario de bodas de David y Alicia. Habían reservado una mesa en un restaurante elegante. Fuimos pocos, solo los más cercanos. Yo asistí feliz, con un vestido que guardaba para ocasiones especiales. Cuando llegó la cuenta, mi cartera no estaba en mi bolso.
Recordé entonces que la había dejado en casa por accidente. Lo dije con naturalidad, esperando que no fuera problema. Pero vi cómo Alicia se reía con su madre, cómo cuchicheaban entre ellas, y cómo una de sus primas hacía un gesto de burla mirando en mi dirección. Sentí un calor en la cara, no por la cuenta, sino por la humillación sutil que se escondía en esas sonrisas. Fue ese instante, esa mirada llena de desprecio, lo que me despertó. Me vi a mí misma, sentada allí, habiendo trabajado toda una vida, habiendo comprado un piso para ellos, habiendo hecho todo por David, y sin embargo siendo objeto de burla por una cena que no podía pagar ese día. Me dolió más que cualquier cosa. No por mí, sino por el desagradecimiento, por la falta de humanidad, por la crueldad disfrazada de cortesía. Esa misma noche, al llegar a casa, me senté en la cocina con una taza de té entre las manos. Pensé en todo lo que había hecho, en cómo había puesto mi vida al servicio de los demás, en cómo cada decisión mía giraba en torno a las necesidades de mi familia. Me pregunté si alguien alguna vez se había detenido a preguntarse qué quería yo. Y decidí que no más. Tomé el teléfono al día siguiente y llamé a una agencia inmobiliaria. Les pedí que pusieran en alquiler el piso que había comprado para David. Él y Alicia se habían mudado temporalmente a otro lugar por reformas, así que el piso estaba vacío. No les avisé, no pedí permiso, no consulté. Era mi propiedad, pagada con mi trabajo, con mi esfuerzo. Les había ofrecido un hogar, y ellos me habían pagado con desprecio. No iba a permitirlo más. Esa decisión fue el primer paso para recuperar mi vida. Con lo que recibía del alquiler y mi pensión, podía vivir tranquila. Compré un pequeño apartamento para mí, decorado a mi gusto, con los colores que me hacían sentir paz. Volví a caminar por las tardes, a leer los libros que había dejado pendientes, a mirar películas sin interrupciones, a disfrutar de mi silencio. Me reencontré conmigo misma después de tantos años. Aprendí a hacerme compañía. David no me reclamó. Al principio me llamó varias veces, preocupado, extrañado por mi repentina distancia. Le respondí con amabilidad, sin rencor, pero sin volver atrás. Sabía que debía dejar que la vida le enseñara sus propias lecciones. Años más tarde, David se separó de Alicia. Supe que ella lo había dejado cuando se le acabó la paciencia y el dinero. No me alegró su tristeza, pero en mi interior sentí que la vida le había mostrado lo que yo no quise decirle nunca. Con el tiempo, conoció a otra mujer. Esta vez más joven, más sencilla, más humana. Se llamaba Clara. Cuando la conocí, supe que las heridas de David estaban cicatrizando. Clara me trató con respeto desde el primer día, con una dulzura que no necesitaba demostrar, porque se notaba en cada gesto. Cuando les propuse que se mudaran al piso que seguía alquilando, ella me miró con una sonrisa sincera y me dijo que no, que debían comprarse su propia casa, que yo ya había hecho demasiado. Y en ese momento supe que todo había valido la pena. Los días comenzaron a transcurrir de manera distinta después de aquella conversación con Clara. Sentí una ligereza en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si, por fin, la carga de tantos años de sacrificios, de renuncias, de silencios impuestos, empezara a desvanecerse lentamente. Me gustaba la idea de que David, ahora con Clara a su lado, eligiera construir su camino desde cero, sin depender de lo que yo había levantado para él. No era rechazo, no era ingratitud, era simplemente la voluntad de crear algo propio, algo que llevara su sello y no el mío. Y esa decisión, tan sencilla en apariencia, me hizo sentir que mi hijo finalmente estaba madurando de verdad. Volví a mis rutinas cotidianas con otra mirada. Cada mañana abría las ventanas de mi pequeño apartamento y dejaba entrar la luz del sol sin prisa. Preparaba mi desayuno con calma, sin las prisas de antes, sin las listas interminables de pendientes que me acompañaron durante décadas. Me sentaba a leer el periódico, a escribir pequeñas notas en una libreta que había comprado para mí, donde anotaba recuerdos sueltos, reflexiones, fragmentos de pensamientos que antes no tenían espacio en mi cabeza. Me reencontré con la Elena que alguna vez soñó con pintar, y compré pinceles, acuarelas, lienzos pequeños que poco a poco comenzaron a poblar las paredes de mi sala. Algunos días me sentaba frente a uno de mis cuadros y me preguntaba cómo había sido capaz de dejarme para después durante tanto tiempo. Recordaba las veces que quise apuntarme a un curso de cerámica,
las tardes en las que soñaba con aprender a bailar tango, los fines de semana que deseé perderme en un pueblo pequeño solo para caminar sin rumbo. Todo quedó postergado porque siempre había alguien que necesitaba algo antes que yo. Siempre estaba la escuela de David, el trabajo de Julián, la compra, las cuentas, las reparaciones de la casa, los compromisos familiares. Todo giraba en torno a los demás, y cuando por fin me quedaba un rato libre, el cansancio era más fuerte que cualquier deseo. Pero ahora el tiempo era mío. Y aunque al principio esa idea me asustaba, poco a poco empecé a entender que no era soledad, sino libertad. No era abandono, era espacio para existir sin rendir cuentas a nadie. Me descubrí cantando mientras cocinaba, bailando en la cocina cuando sonaba una canción que me gustaba en la radio, riendo sola cuando me encontraba con alguna anécdota divertida en mis lecturas. Descubrí el placer de la tranquilidad, de no necesitar explicaciones, de no tener que justificarme ante nadie. David venía a visitarme los fines de semana. A veces venía solo, otras acompañado de Clara. Me alegraba ver cómo su rostro había cambiado, cómo sus ojos se iluminaban de nuevo, como su voz ya no arrastraba ese tono apagado que llevaba durante los años con Alicia. Me contaba de su trabajo, de sus planes, de los viajes que querían hacer con Clara, de las pequeñas metas que se iban proponiendo. Y yo lo escuchaba con atención, con una sonrisa que brotaba del corazón, porque sabía que estaba reconstruyéndose desde un lugar más sano. Nunca supe los detalles exactos de cómo terminó su relación con Alicia. Él nunca quiso hablar mucho de eso, y yo nunca insistí. Solo me limité a escuchar lo que quiso compartir, y agradecí en silencio que aquella etapa quedara atrás. No guardaba odio por Alicia, pero tampoco compasión. Sentía que ella había llegado a nuestras vidas como una sombra, como una consecuencia de errores antiguos que yo no había provocado pero que de algún modo terminaron alcanzándome. Me bastaba con saber que ya no formaba parte de nuestro presente. En cambio, Julián seguía siendo un capítulo que no terminaba de cerrarse. Después de descubrir su traición, después de saber que había tenido a Alicia como amante tantos años atrás, intenté comprender cómo alguien que compartió conmigo tanto tiempo pudo elegir callar, ocultar, mentir. Me dolía más la omisión que el acto en sí. Me dolía que me hubiera visto a los ojos tantas veces sin decirme la verdad, que hubiera construido muros tan altos a nuestro alrededor mientras yo pensaba que todavía había un nosotros. Cuando finalmente le pedí el divorcio, no discutió. No intentó convencerme de quedarme, no peleó, no lloró. Solo bajó la cabeza y aceptó. Y en ese silencio final entendí que hacía mucho tiempo que nuestra historia se había terminado, solo que ninguno de los dos se había atrevido a pronunciar las palabras que la clausuraban. Los trámites fueron rápidos. Me quedé con el pequeño apartamento que había comprado para mí, con mis ahorros, con mi pensión. Él se mudó a otro sitio, y no volví a verlo. Supe por conocidos que estaba solo, que no había buscado otra pareja, que pasaba los días en una rutina gris. No sentí pena. Tampoco rencor. Solo un vacío neutro, como quien mira una fotografía antigua de algo que ya no le pertenece. Mientras tanto, mi vida iba llenándose de nuevos colores. Me apunté a clases de pintura en un centro cultural cercano. Allí conocí a otras mujeres de mi edad, algunas viudas, otras separadas, algunas nunca casadas. Mujeres que, como yo, estaban aprendiendo a vivir para ellas mismas después de años dedicadas a otros. Nos reíamos juntas, compartíamos meriendas después de clase, nos intercambiábamos libros, recetas, consejos. Era un círculo pequeño, pero cálido, donde por primera vez en mucho tiempo sentí que no tenía que fingir fortaleza, ni perfección, ni entrega absoluta. Solo tenía que ser Elena, sin etiquetas, sin roles impuestos. Un día, mientras tomábamos café en la terraza de una de ellas, pensé en lo diferente que me sentía ahora. Recordé aquella noche en el restaurante, cuando Alicia y su familia se rieron a mis espaldas. Recordé la vergüenza, la humillación, la rabia. Y entendí que esa noche, aunque me rompió, también me liberó. Porque fue el punto de quiebre que necesitaba para dejar de vivir esperando el reconocimiento de los demás. Fue el momento exacto en que decidí recuperar mi dignidad, mi tiempo, mi historia. David y Clara finalmente compraron su propio apartamento. Me invitaron a conocerlo una tarde soleada. Entré y vi las paredes aún desnudas, las cajas por abrir, los muebles por armar.
Pero vi también la ilusión en sus ojos, las sonrisas cómplices, la emoción de los comienzos. Y supe que ese era su lugar, su espacio conquistado con esfuerzo propio, con sueños compartidos. Me abrazaron los dos, y sentí una paz inmensa. Porque entendí que ya no cargaba el peso de sostenerles todo. Que podía amar sin sacrificarme. Que podía acompañar sin cargar. Cuando salí de su nuevo hogar, caminé despacio por las calles del barrio. El sol empezaba a caer y la ciudad se pintaba de tonos cálidos. Me senté en un banco del parque, mirando cómo los niños jugaban, cómo las parejas paseaban de la mano, cómo los ancianos charlaban en voz baja. Y en ese instante, supe que estaba bien. Que por fin estaba bien. Aquel banco en el parque se convirtió en uno de mis refugios preferidos. Volví allí cada vez que necesitaba recordar que la vida seguía, que los ciclos se cerraban y otros nuevos comenzaban sin pedir permiso. Me gustaba observar las pequeñas escenas cotidianas, los saludos apresurados de los vecinos, las carreras de los niños tras un balón, los paseos tranquilos de los ancianos que parecían caminar sin rumbo pero con todo el tiempo del mundo. Me sentaba con un libro entre las manos, pero muchas veces lo cerraba sin leer, simplemente mirando, sintiendo el sol en la piel, respirando el aire tibio de las tardes que ya no me exigían nada. La vida había adquirido otro ritmo. Las obligaciones ya no eran cadenas, sino elecciones. Si quería quedarme todo el día en casa pintando, podía hacerlo. Si deseaba salir a caminar sin destino, lo hacía. Si un día no tenía ganas de hablar con nadie, apagaba el teléfono y me regalaba el silencio. Nadie dependía de mí, y aunque durante años ese pensamiento me habría parecido triste, ahora lo abrazaba como una bendición. La libertad tenía un precio, sí, pero era un precio que estaba dispuesta a pagar. Empecé a decorar mi apartamento con pequeños detalles que me hacían feliz. Flores frescas en un jarrón, cojines de colores vivos, cuadros con paisajes que evocaban lugares a los que siempre quise viajar. En las paredes colgué algunas de mis propias pinturas, no porque fueran obras maestras, sino porque cada una llevaba un pedazo de mí, de mis emociones, de mis descubrimientos tardíos. A veces me sentaba frente a ellas y recordaba el momento exacto en que las pinté, las sensaciones que me atravesaban mientras el pincel deslizaba los colores sobre el lienzo. Eran testigos silenciosos de mi renacer. Los fines de semana solía recibir la visita de David y Clara. Venían con bolsas llenas de pan recién horneado, frutas frescas, dulces que sabían que me gustaban. Nos sentábamos alrededor de la mesa y hablábamos de todo y de nada, riendo, recordando, soñando. Clara siempre traía historias de su trabajo, anécdotas de sus alumnos, pequeños relatos que iluminaban su rostro mientras los contaba. David la miraba con un amor tranquilo, de esos que no necesitan demostraciones grandilocuentes porque están presentes en los gestos más simples. Me gustaba verlos juntos, sentir que él había encontrado un amor que sumaba, que no restaba, que construía en vez de exigir. Una tarde, mientras tomábamos té, Clara me dijo que estaban pensando en tener un hijo. Su voz sonaba suave, casi tímida, como si temiera mi reacción. Pero yo sonreí con ternura y le tomé la mano. Le dije que cualquier decisión que tomaran juntos sería la correcta, porque estaba basada en el respeto mutuo y en el amor verdadero. Vi cómo sus ojos se humedecían, cómo me abrazaba fuerte, y sentí que ese instante sellaba una nueva etapa en nuestra relación, una complicidad silenciosa que nos unía más allá de las palabras. Con el tiempo, Clara quedó embarazada. Me contaron la noticia una mañana, entrando en mi casa con sonrisas radiantes y lágrimas de emoción. Me abrazaron los dos, y mientras David me decía que sería la mejor abuela del mundo, yo me reí con una felicidad que me brotaba desde lo más profundo. Durante meses acompañé a Clara en algunas citas médicas, le ayudé a elegir ropita para el bebé, tejí pequeñas mantas que iba dejando sobre la cuna que preparaban con tanto amor. Cada puntada era una oración silenciosa, un deseo de salud, de alegría, de un futuro lleno de luz. Cuando nació mi nieto, sentí que mi corazón se expandía de una manera que no sabía posible. Lo tomé en brazos por primera vez y una ola de ternura me envolvió por completo. Era pequeño, frágil, pero al mismo tiempo tan lleno de vida, tan lleno de promesas. Lo miré dormido entre mis brazos y pensé en todo lo que había pasado para llegar a ese momento.
todas las heridas, las pérdidas, las traiciones, los desengaños, y sin embargo, allí estaba yo, completa, fuerte, mirando hacia adelante, rodeada de un amor limpio y sincero. David y Clara me pidieron que fuera la madrina del pequeño. Acepté emocionada, sintiendo que la vida me regalaba una segunda oportunidad para acompañar a una nueva generación, pero esta vez sin las cargas que llevé antes. No tenía que ser la madre que corre de un lado a otro, que sacrifica todo, que olvida sus propios sueños. Podía ser la abuela que abraza, que escucha, que aconseja sin imponer, que acompaña sin exigir. Y esa libertad era un regalo inmenso. Los meses pasaban y cada visita de David y Clara traía consigo nuevas historias del bebé, sus primeros balbuceos, sus primeros pasos, sus pequeñas travesuras. Me encantaba verlo crecer, descubrir su mundo, sorprenderse con las cosas más simples. Cada risa suya era música, cada abrazo suyo era bálsamo. Me sentía profundamente agradecida por tener la oportunidad de vivir esa etapa con tanta plenitud. Mientras tanto, Julián seguía ausente. Supe que intentó acercarse a David en algunas ocasiones, pero mi hijo mantenía una distancia respetuosa, sin rencores abiertos pero sin necesidad de reavivar viejas heridas. Yo no interferí. Sabía que cada uno debía gestionar sus propios vínculos, sus propios cierres. Mi camino con Julián ya estaba sellado, y no tenía interés en volver a abrir puertas que solo conducían a pasillos oscuros. Un día, mientras ordenaba papeles antiguos, encontré una carta que había escrito años atrás pero que nunca envié. Era para Julián, en un momento de nuestra relación donde aún intentaba salvar lo que quedaba. La leí despacio, reconociendo en esas palabras a una mujer que suplicaba amor, atención, respeto. Una mujer que estaba dispuesta a perdonar, a olvidar, a ignorar señales evidentes solo por no estar sola. Al terminarla, la doblé con cuidado y la arrojé al fuego de la chimenea. La vi arder lentamente, convirtiéndose en cenizas, y sentí una paz indescriptible. Ya no era esa mujer. Ya no necesitaba esas súplicas. Ya no me definía el amor que otros decidían darme o negarme. Empecé a viajar. Pequeños viajes, escapadas de fin de semana a pueblos cercanos, visitas a museos, caminatas por parques naturales. Cada lugar que conocía era una victoria, un territorio conquistado que me pertenecía solo a mí. Tomaba fotos, escribía diarios de viaje, recogía pequeñas piedras que luego acomodaba en una repisa como tesoros únicos. Me gustaba mirar ese pequeño altar de piedras y recordar cada paso, cada paisaje, cada descubrimiento. Al volver de uno de esos viajes, me encontré con una carta de David. La abrió él mismo al visitarme. Me contó que finalmente Clara y él habían decidido mudarse a una casa más grande, que necesitaban más espacio ahora que su hijo comenzaba a crecer, que soñaban con un jardín, con un lugar donde pudieran correr y jugar libremente. Me abrazó y me dijo que estaban agradecidos por todo, pero que querían seguir construyendo su vida con su propio esfuerzo. Y entendí, una vez más, que mi tarea estaba cumplida. Que había plantado semillas que ahora daban fruto, que había criado a un hombre capaz de amar con integridad, de elegir con libertad, de agradecer sin depender. Miré por la ventana aquella tarde, viendo cómo las hojas caían suavemente de los árboles, cómo el cielo se teñía de naranja, cómo el mundo seguía girando sin prisa. Y supe, con una certeza tranquila, que la vida, al final, siempre encuentra su cauce. Que las heridas sanan, que los ciclos se cierran, que el amor verdadero no necesita cadenas, solo alas. Los días que siguieron a esa carta fueron de una calma apacible, una quietud que no pesaba, sino que envolvía como una manta cálida en las tardes de otoño. Sentía que cada hilo de mi vida, aunque disperso en su momento, ahora formaba parte de un tapiz completo, sin huecos ni cabos sueltos. El silencio ya no era vacío, era espacio. La soledad no era ausencia, era compañía propia. Me gustaba despertar sin prisas, preparar mi café mientras las primeras luces del amanecer se colaban por las cortinas, sentarme en la mesa junto a la ventana y ver cómo la ciudad empezaba a moverse, cada uno yendo a su destino, mientras yo elegía quedarme allí, simplemente observando. A veces salía a caminar temprano, cuando las calles aún estaban medio dormidas y los comercios apenas levantaban las persianas. Me gustaba ese momento del día, cuando todo parecía estar por comenzar, cuando las posibilidades eran infinitas. Caminaba sin rumbo fijo,
dejando que mis pasos me llevaran, descubriendo rincones que nunca había notado antes, pequeños cafés escondidos, librerías diminutas con olor a papel antiguo, plazas silenciosas donde solo se escuchaba el canto de algún pájaro madrugador. Me sentaba en un banco y dejaba que el tiempo pasara sin exigir nada, sin metas que cumplir, sin listas que tachar. En casa, mis pinturas seguían creciendo en número. Cada vez que un lienzo nuevo ocupaba la pared, sentía que era un pedazo más de mí que se integraba al espacio. Me gustaba cómo mi apartamento hablaba de mí sin palabras, los colores en las paredes, las fotos de mis viajes, los libros apilados en cada esquina, las plantas que adornaban las ventanas, las pequeñas esculturas que compraba en los mercadillos. Era mi refugio, mi templo, mi historia escrita en objetos sencillos pero llenos de significado. David y Clara venían a menudo, siempre con nuevas historias del pequeño. Me encantaba ver cómo crecía, cómo su curiosidad lo empujaba a tocarlo todo, a preguntar con esa insistencia maravillosa de la infancia, a reírse con la boca abierta y los ojos brillantes. Lo miraba y me veía reflejada en él, no en los rasgos físicos, sino en esa forma de mirar el mundo como si todo fuera posible, como si cada día fuera una aventura. Me gustaba enseñarle pequeñas cosas, como plantar una semilla, como mezclar colores, como hacer un pastel sencillo. Cada momento compartido era un tesoro que atesoraba con la certeza de que un día, cuando él fuera mayor, esos recuerdos le acompañarían. Una tarde, mientras estábamos sentados en la alfombra jugando con bloques de madera, David me miró con una ternura que no necesitaba palabras. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que admiraba la forma en que había tomado las riendas de mi vida, que era un ejemplo para él y para su familia. Sus palabras fueron como un bálsamo que sanaba heridas antiguas, como una caricia que llegaba al alma. Le sonreí sin decir nada, porque sabía que no hacía falta más. Nos entendíamos en ese silencio, en esa complicidad que solo se construye con el tiempo, con la experiencia, con las batallas compartidas y las lecciones aprendidas. Mientras tanto, el piso que había alquilado seguía generando ingresos estables. Con ese dinero podía darme pequeños lujos que antes no me permitía, una cena en un buen restaurante, una escapada a un balneario, un curso de fotografía que siempre había querido tomar. Cada experiencia nueva era un regalo, una forma de demostrarme que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la vida siempre tiene algo para ofrecer si uno está dispuesto a recibirlo. Ya no me pesaba haber tomado aquella decisión años atrás. Al contrario, me alegraba haber elegido vivir para mí, haber puesto límites, haberme dado el valor que merecía. No era egoísmo, era justicia. Era amor propio. Julián seguía siendo un fantasma distante. Supe por terceros que su salud empezaba a deteriorarse, que pasaba más tiempo solo, que había envejecido rápido. No sentí odio, pero tampoco lástima. Su vida era consecuencia de sus propias elecciones, de los caminos que decidió recorrer, de las puertas que eligió cerrar. A veces pensaba en él como quien piensa en un libro que una vez fue importante, pero que ya no tiene cabida en la estantería actual. Había cumplido su función, había dejado sus enseñanzas, pero ya no formaba parte de la narrativa presente. Un día, mientras ordenaba unas cajas que tenía guardadas en el altillo, encontré viejas fotos de nuestra juventud. Allí estaba yo, sonriente, con los ojos llenos de sueños, abrazada a Julián en los primeros años de nuestro matrimonio. Vi esas imágenes con una mezcla de nostalgia y gratitud. No podía negar que hubo momentos felices, que hubo amor en algún punto, que hubo planes compartidos. Pero también vi a una mujer que no sabía cuánto tendría que ceder, cuánto tendría que sacrificar, cuánto tendría que callar. Cerré el álbum y lo guardé de nuevo, no porque quisiera olvidar, sino porque entendía que cada etapa tenía su lugar y su tiempo, y la mía ahora estaba aquí, en este presente pleno, libre, auténtico. Las noches las dedicaba a leer, a escribir pequeñas crónicas de mis días, a mirar películas clásicas con una copa de vino en la mano. Me gustaba ese ritual nocturno, esa pausa antes de dormir donde podía reconectar conmigo misma, agradecer, repasar las cosas simples que habían hecho especial la jornada. A veces, mientras miraba por la ventana las luces de la ciudad, pensaba en cuántas versiones de mí misma había dejado atrás, cuántas veces me reinventé sin darme cuenta, cuántas veces volví a empezar sin saberlo. Y cada una de esas versiones, incluso las que más dolieron, eran parte de la mujer que ahora se sentía completa. David y Clara finalmente tuvieron su segundo hijo.
Me llamaron emocionados para contarme la noticia, y cuando fui a conocer al bebé, sentí la misma ternura profunda que me inundó con el primero. Vi cómo mi familia se ampliaba, cómo el amor crecía y se multiplicaba, cómo la vida seguía abriéndose paso con fuerza. Me ofrecieron quedarme unos días con ellos para ayudar en las primeras semanas, y acepté encantada. Esos días en su casa fueron un recordatorio hermoso de lo que significa estar presente sin invadir, apoyar sin sobrecargar, querer sin ataduras. Cuando regresé a mi apartamento, lo hice con una sonrisa serena. Me senté en mi sillón preferido, con una manta sobre las piernas, y miré alrededor. Todo seguía igual, y al mismo tiempo, todo era nuevo. Porque yo seguía transformándome, seguía creciendo, seguía eligiendo cada día como quería vivir. Y en ese proceso, me sentía profundamente libre, profundamente viva. El regreso a mi apartamento después de esos días en casa de David y Clara fue como volver a un santuario propio, a un espacio cuidadosamente tejido con hilos de calma, de memoria y de libertad. Me senté junto a la ventana, con una taza de té entre las manos, y observé cómo la luz del atardecer pintaba las paredes con tonos suaves, como si el sol me regalara cada tarde una nueva versión de mi hogar. Sentía un agradecimiento profundo por todo lo que había transitado, por haber llegado hasta allí con el alma intacta, con la capacidad de seguir amando, de seguir confiando, de seguir abriendo puertas aunque la vida me las hubiera cerrado tantas veces. La relación con David y Clara se fortalecía cada día. No era solo el vínculo madre-hijo o suegra-nuera, era algo más, una complicidad tejida a base de respeto, de admiración mutua, de esas pequeñas acciones cotidianas que no necesitan grandes gestos para ser significativas. Me gustaba ver cómo David se transformaba en un padre presente, amoroso, paciente. Cómo Clara encontraba su lugar sin competir, sin imponer, con esa calidez tranquila que iluminaba cada espacio donde estaba. Me alegraba saber que mis nietos crecerían en un hogar donde el amor no era moneda de cambio ni herramienta de poder, sino una fuerza suave y firme que sostenía, que nutría, que abrazaba. Mientras tanto, yo seguía cultivando mi propio jardín interior. Mis días transcurrían entre pinceles, libros, caminatas y encuentros con mis amigas del centro cultural. Cada una de nosotras cargaba su historia, sus cicatrices, sus pequeñas victorias silenciosas. Compartíamos risas, pero también lágrimas, y en cada conversación encontraba espejos donde mirarme sin miedo, donde reconocerme sin juicios. Eran mujeres sabias, valientes, generosas, y me sentía afortunada de haber encontrado esa tribu en esta etapa de mi vida. Una mañana, mientras pintaba un paisaje que había visto en uno de mis viajes, recibí una llamada inesperada. Era un número que no reconocía. Al contestar, escuché la voz de una mujer que se presentó como trabajadora social. Me habló con cautela, como quien no sabe muy bien cómo abordar una noticia delicada. Me dijo que Julián había sido hospitalizado tras un accidente doméstico, que no tenía familiares directos que pudieran hacerse cargo de su situación inmediata, y que al revisar sus documentos encontraron mi contacto como su persona de referencia. Me quedé en silencio unos segundos, procesando esas palabras que llegaban como un eco de un pasado que creía ya archivado. Le agradecí la información y colgué, sin tomar una decisión inmediata. Me senté en la mesa de la cocina, mirando la taza de té aún caliente frente a mí. Pensé en Julián, en el hombre que fue, en el hombre que dejó de ser, en el hombre que eligió otros caminos sin invitarme a recorrerlos. No sentí lástima, pero sí una tristeza suave, como una brisa fría que pasa sin quedarse. Sabía que no podía ignorar la llamada, pero también sabía que no debía cargar más de lo que me correspondía. Tomé el teléfono y llamé a David. Le conté la situación con calma, sin dramatismo, y le dije que si él quería ir a ver a su padre, era su elección, pero que yo ya no era parte de esa historia. David fue al hospital. Me llamó más tarde para contarme que Julián estaba consciente, aunque débil, y que había preguntado por mí. Le pedí que le transmitiera mi deseo de que se recuperara, pero que yo no iría. No por rencor, no por venganza, sino porque ya no tenía lugar en mi presente. Había dejado de ser su esposa hacía tiempo, y volver a ese rol, aunque solo fuera para un adiós simbólico, era abrir una puerta que me había costado mucho cerrar. David entendió. Siempre entendía. Los días siguientes los viví con una mezcla de paz y melancolía. Sabía que Julián estaba solo, que su vida había ido achicándose hasta reducirse a ese hospital frío, a esas paredes impersonales, a esas visitas médicas sin afecto.
Pero también sabía que cada uno cosecha lo que siembra, y que no podía hacerme responsable de las semillas que él eligió plantar. Me limité a enviarle a través de David una manta tejida por mí, una especie de gesto final, no de reconciliación, sino de humanidad. Porque pese a todo, pese al dolor, pese a las traiciones, no quería cargar con odio. No quería que su historia contaminara la mía. Mientras tanto, mis nietos crecían rápido. Me encantaba acompañarles en sus pequeños descubrimientos, la primera vez que montaron en bicicleta, las funciones escolares, las tardes de juegos en el parque. Cada instante era un regalo, una oportunidad de estar presente sin prisas, sin las presiones que había sentido como madre. Podía mirarles con calma, escucharles con atención plena, reírme sin culpa, abrazarles sin miedo. Ser abuela era, para mí, una segunda oportunidad de hacer las cosas desde el amor más puro, desde la libertad de quien ya no tiene que demostrar nada. David y Clara planeaban un viaje largo en familia, un recorrido por varios países que siempre habían querido conocer. Me ofrecieron acompañarles, pero les dije que no, que ese era su momento, su aventura, su historia por escribir. Les pedí fotos, relatos, postales. Me gustaba imaginarles recorriendo calles nuevas, probando sabores distintos, descubriendo paisajes. Me alegraba que pudieran hacerlo sin cargar deudas emocionales, sin sombras del pasado, sin cadenas invisibles. Yo, mientras tanto, planeaba mi propio viaje. No necesitaba grandes distancias ni destinos exóticos. Mi viaje era hacia adentro, hacia ese espacio interno donde aún había recovecos por iluminar, heridas por acariciar, sueños por rescatar. Cada día era una travesía en sí mismo, una oportunidad de explorarme, de conocerme, de elegirme. Y en ese proceso, me sentía más viva que nunca. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me encontré con una pareja de ancianos sentados en un banco. Se tomaban de la mano, miraban a los niños jugar, y de vez en cuando se sonreían sin decir palabra. Me detuve unos instantes a observarles, y sentí una ternura profunda. No los envidiaba, no los idealizaba, pero sí valoraba la belleza de esa compañía tranquila, de ese amor sereno que no necesita explicarse. Y entendí que cada historia de amor es única, que no todas duran, que no todas son justas, pero que todas dejan marcas, aprendizajes, lecciones. Al volver a casa, saqué un cuaderno nuevo y empecé a escribir. No un diario, no memorias, no crónicas. Solo frases sueltas, pensamientos dispersos, reflexiones que surgían como destellos. Escribir se convirtió en otro refugio, en otra manera de ordenar el caos interno, de nombrar lo innombrable, de darle forma a lo invisible. Cada palabra era un hilo que tejía sentido, un puente hacia partes de mí que había olvidado o ignorado. Y en cada página escrita, me sentía más ligera, más libre, más entera. Esa noche, mientras apagaba las luces de la casa y me preparaba para dormir, miré una vez más mis cuadros, mis plantas, mis libros, mis objetos. Todo hablaba de mí, todo era testimonio de un viaje largo, difícil, pero profundamente valioso. Me acosté con una paz inmensa, con la certeza de que estaba exactamente donde debía estar, siendo exactamente quien debía ser. Los días fueron deslizándose como hojas arrastradas por el viento, suaves, constantes, sin grandes sobresaltos pero llenos de pequeños momentos que se iban acomodando en mi memoria como tesoros silenciosos. Me acostumbré a esa rutina elegida, a esa libertad sin culpa que solo llegó después de tantos años de priorizar a otros por encima de mí. Cada amanecer era un nuevo pacto conmigo misma, no más sacrificios innecesarios, no más silencios obligados, no más amor ofrecido como moneda de cambio. David y Clara regresaron de su viaje radiantes, con la piel tostada por el sol de tierras lejanas y los ojos brillantes de haber visto paisajes que solo imaginaban en los mapas. Vinieron a visitarme con regalos sencillos pero llenos de significado, una bufanda tejida por artesanos de un pueblo pequeño, una cajita de madera tallada, un cuaderno con tapas de cuero donde me animaban a seguir escribiendo. Me abrazaron largo, fuerte, como si entendieran sin necesidad de palabras que mi mayor alegría era verles felices, verles plenos, verles creciendo juntos, construyendo algo propio y verdadero. Esa noche, mientras hojeaba las fotos de su viaje, pensé en todas las veces que soñé con recorrer el mundo, en todos los lugares que una vez deseé visitar pero que quedaron postergados por los deberes, por las prioridades ajenas, por las renuncias que fui acumulando sin siquiera darme cuenta. No me dolía no haber ido, no sentía resentimiento.
Más bien me emocionaba ver que David sí podía hacerlo, que él sí estaba escribiendo su historia con tinta propia, que la cadena de sacrificio se había roto en él y que eso era, en sí mismo, una forma de victoria. Al día siguiente volví al centro cultural para mis clases de pintura. Había comenzado a experimentar con nuevas técnicas, a jugar con las formas, los colores, las texturas, sin miedo al error, sin expectativas de perfección. Pintar se había vuelto no solo una forma de expresión, sino también una conversación íntima conmigo misma, una manera de decir cosas que las palabras no alcanzaban a nombrar. Cada trazo era un pedazo de mi historia, cada color una emoción recuperada, cada lienzo un testimonio de mi tránsito por la vida. Mis amigas del grupo también avanzaban en sus propios proyectos. Algunas hacían cerámica, otras bordaban, otras escribían poemas. Nos reuníamos al terminar las clases y compartíamos nuestros avances, celebrando cada pequeño logro como si fuera una gran hazaña. No importaba si las obras eran modestas o imperfectas. Importaba que eran nuestras, que nacían de nuestras manos, de nuestra imaginación, de nuestras ganas de seguir creando a pesar de los años, a pesar de las pérdidas, a pesar de todo. Una tarde, mientras caminábamos de regreso a casa, una de ellas me dijo que admiraba la paz que reflejaba mi rostro. Me dijo que se notaba que había encontrado un equilibrio, una serenidad que no era común. Sonreí sin responder, porque en el fondo sabía que esa paz era fruto de muchas tormentas, de muchas renuncias, de muchas batallas internas ganadas a pulso. La paz no me había llegado como un regalo, me la había construido, día tras día, decisión tras decisión, lágrima tras lágrima. En casa, continuaba escribiendo en el cuaderno que David y Clara me habían regalado. Cada noche sumaba nuevas líneas, nuevos recuerdos, nuevas reflexiones. Me gustaba ver cómo las páginas iban llenándose de tinta, cómo mi historia tomaba forma en esas palabras sencillas, honestas, sin adornos. No escribía para que otros leyeran, no escribía buscando aplausos ni validación. Escribía para mí, para mirarme de frente, para comprenderme, para abrazar a todas las mujeres que fui a lo largo de los años. Un día, mientras organizaba papeles antiguos, encontré una carpeta con documentos del piso que había comprado tiempo atrás para David. Me detuve a leer las escrituras, los pagos, los trámites. Recordé con claridad la ilusión con la que había hecho esa compra, el deseo profundo de asegurarle un futuro, de darle un lugar propio donde echar raíces. Me vi a mí misma en esa joven madre que creía que el amor se medía en sacrificios, que el cariño debía expresarse con actos grandiosos, que la entrega era la única forma de demostrar valor. Y sentí una ternura inmensa por esa versión mía, tan llena de buenas intenciones, pero también tan cargada de pesos que no le correspondían. Guardé los papeles con cuidado, pero esta vez sin el nudo en la garganta que me provocaban antes. Ya no era un símbolo de pérdida, ni de decepción, ni de frustración. Era simplemente una parte de la historia, una pieza más del camino que me había traído hasta aquí. Y entendí que soltar no siempre significa renunciar, a veces soltar es simplemente aceptar, dejar de pelear con lo que no fue, abrazar lo que sí es. David y Clara continuaban fortaleciendo su hogar, ahora con 2 hijos pequeños que llenaban la casa de risas, de llantos, de caos y de amor. Me invitaban a comer los domingos, y yo iba con gusto, llevando postres caseros, cuentos nuevos, juegos para compartir. Veía cómo Clara me miraba con gratitud, cómo valoraba mi presencia sin exigencias, cómo comprendía que mi amor por su familia era libre, sin condiciones, sin deberes impuestos. Y me sentía profundamente feliz de haber construido ese vínculo limpio, sin las sombras que una vez empañaron mi relación con Alicia. A veces, mientras los observaba jugar en el jardín, pensaba en Julián. Supe que su salud seguía deteriorándose, que cada vez recibía menos visitas, que su mundo se había ido apagando poco a poco. No me alegraba, pero tampoco me dolía. Era simplemente la consecuencia natural de una vida construida en torno a sí mismo, sin puentes hacia los demás, sin raíces verdaderas. No era castigo, no era venganza. Era solo el resultado de las elecciones que uno hace, de los caminos que uno decide recorrer, de las puertas que uno cierra sin medir las consecuencias. Por las noches, volvía a mis rituales de siempre, la lectura, la escritura, la música suave, el té caliente. Y en esos momentos, sentía una gratitud profunda por todo lo vivido, incluso por las partes más difíciles, incluso por las heridas que aún dejaban cicatrices. Porque cada paso, cada caída, cada levantada,
me había traído hasta este lugar donde, por fin, podía decir que me pertenecía a mí misma. Miraba alrededor de mi casa y veía una vida elegida, no impuesta. Una vida donde cada objeto, cada cuadro, cada planta, era un recordatorio de que siempre es posible empezar de nuevo, siempre es posible reconstruirse, siempre es posible volver a amar, aunque sea primero a una misma. Los días se hacían largos en verano, y yo encontraba en esas tardes cálidas una especie de consuelo silencioso. Me gustaba dejar las ventanas abiertas para que entrara el aire tibio, para escuchar las voces lejanas de los niños jugando en la calle, para sentir que aunque estuviera sola en casa, el mundo seguía vivo allá afuera. A veces me quedaba sentada en la mecedora, mirando las plantas del balcón, viendo cómo las hojas se movían suavemente con la brisa, pensando en todas las versiones de mí que se habían sentado allí antes. La Elena joven que soñaba con un amor eterno. La Elena madre que corría de un lado a otro buscando cumplir con todos. La Elena herida que juntaba pedazos rotos para seguir adelante. Y ahora esta Elena, tranquila, serena, en paz, que sabía que su mayor logro era haber llegado hasta aquí sin perder la ternura. David seguía llamándome cada semana, contándome las pequeñas historias de su hogar, los logros de los niños, las aventuras cotidianas. Me gustaba escucharle, saber que su voz ya no estaba cargada de preocupaciones pesadas, que había aprendido a disfrutar del presente, que había dejado atrás las sombras que un día empañaron su vida. Clara, por su parte, se había convertido en una aliada silenciosa, en una presencia amable que siempre sabía cómo estar sin invadir, cómo acompañar sin imponer. Veía en ella una mujer fuerte, pero también sabia, que había entendido que el amor no era control ni sacrificio, sino respeto y libertad. Un día me llamó para decirme que querían organizar una comida en familia, un encuentro sencillo, solo nosotros, para celebrar los cumpleaños de los niños juntos. Acepté encantada, y me ofrecía llevar mi famoso pastel de manzana, ese que David siempre pedía cuando era pequeño. Pasé toda la mañana preparándolo, midiendo los ingredientes con esmero, recordando las veces que lo había horneado mientras él hacía los deberes en la mesa de la cocina. Cuando llegué a su casa y vi la mesa decorada con guirnaldas, los globos, los regalos envueltos, sentí una emoción profunda. Era un hogar lleno de amor, de alegría simple, de esas pequeñas cosas que construyen recuerdos imborrables. Durante la comida, Clara me tomó la mano por un instante y me agradeció por haber formado parte de sus vidas de esa manera, sin exigencias, sin condiciones. Me dijo que valoraba mi presencia, mi apoyo, mi manera de estar. Sentí cómo se me humedecían los ojos, porque esas palabras eran un bálsamo que sanaba heridas antiguas, esas que alguna vez me hicieron sentir invisible, prescindible, reemplazable. Ahora sabía que no era ni lo uno ni lo otro. Que mi amor, mi entrega, mi historia, habían dejado huella de la mejor manera, desde la libertad y la dignidad. Al regresar a casa esa noche, me senté una vez más junto a la ventana, con una copa de vino en la mano, mirando las luces de la ciudad. Pensé en Julián, en cómo el tiempo había ido desdibujando su figura en mi memoria. Ya no sentía rabia, ni tristeza, ni decepción. Solo un eco lejano, como cuando se recuerda una película que se vio hace muchos años y ya no se recuerda bien la trama, solo algunas escenas sueltas. Me pregunté si alguna vez pensó en mí, si alguna vez se arrepintió de las decisiones que nos alejaron. Pero no necesitaba la respuesta. No cambiaba nada. Mi camino había seguido adelante, sin él, y estaba bien así. La salud de Julián seguía deteriorándose, supe por David. Me dijo que pasaba los días en una residencia, rodeado de otras personas mayores, algunas con familiares que iban a visitarles, otras que solo miraban por la ventana esperando algo que no llegaba. David iba de vez en cuando, no por obligación, sino por una compasión tranquila, sin resentimientos, sin expectativas. Me alegraba que hubiera logrado eso, que no arrastrara odios ajenos, que no repitiera patrones de dolor. Me alegraba que pudiera mirar a su padre sin rabia, pero también sin idealizaciones. Yo seguía con mis clases de pintura, con mis libros, con mis paseos por el parque. Cada mañana era una página en blanco, una oportunidad para elegir qué quería escribir en ella. Me gustaba esa sensación de libertad, de no tener que dar explicaciones, de no tener que ajustar mis horarios a los de nadie. Algunas tardes iba al cine sola, otras me perdía entre los estantes de la biblioteca, otras simplemente me sentaba en una banca a ver pasar la gente, inventando historias sobre sus vidas.
Descubrí que la soledad elegida no es soledad, es espacio. Y en ese espacio me encontraba, me escuchaba, me abrazaba. David me llamó una mañana temprano. Su voz sonaba calmada, pero con ese tono que solo tienen las noticias inevitables. Me dijo que Julián había fallecido en la madrugada, en su cama, tranquilo, sin dolor. Me contó que la residencia se había encargado de los trámites iniciales, que solo quedaba decidir si queríamos hacer algo especial. Le dije con suavidad que confiaba en su decisión, que no necesitaba rituales, que ya había hecho mi despedida hacía tiempo. David me entendió. Hizo una pequeña ceremonia íntima, solo él, Clara y los niños. No me pidió que fuera, no me juzgó. Sabía que mi duelo había sido otro, más largo, más profundo, más antiguo. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, pensé en todo lo que había significado Julián en mi vida. No solo como esposo, sino como figura, como parte de mi historia, como espejo de las elecciones que no quería repetir. Su existencia me había enseñado, aunque a veces desde el dolor, que no podía construir mi felicidad alrededor de otro. Que amar no era anularse, que entregar no era desaparecer. Que dar no significaba olvidar quién era yo. Pasaron los días y la vida volvió a su cauce. No hubo cambios drásticos, no hubo sacudidas. Solo un cierre más, un capítulo que terminaba sin estridencias, sin rencores, sin cuentas pendientes. Y en ese silencio final encontré paz. Porque su historia ya no pesaba en la mía, porque sus errores ya no eran mi carga, porque su ausencia no dejaba huecos, sino espacio. David y Clara continuaban su camino, sus hijos crecían rodeados de amor, de juegos, de proyectos. Yo los acompañaba sin invadir, sin imponer. Estaba allí cuando me necesitaban, y cuando no, me alegraba de verles volar solos. Porque sabía que mi mayor legado no era un piso comprado, ni las cosas materiales que alguna vez les ofrecí. Mi mayor legado era haberles enseñado, con mi ejemplo, que uno puede reconstruirse, que uno puede elegir, que uno puede ser libre incluso después de haber estado atrapado. Y cada noche, al apagar las luces, al cerrar las cortinas, al acostarme con el corazón en calma, sabía que esa era mi mayor victoria. Con el paso de los meses, las estaciones fueron deslizándose una tras otra, dejando su huella en las calles, en los árboles, en los cielos cambiantes que miraba cada mañana desde mi ventana. El otoño pintó las aceras de hojas doradas y rojizas, y me encontré disfrutando de esos paseos entre alfombras crujientes, respirando el aire fresco que anunciaba el invierno. Me gustaba caminar despacio, mirar los escaparates, detenerme a comprar pan caliente en la panadería de la esquina, sentir que cada gesto simple era, en sí mismo, un acto de plenitud. No necesitaba grandes eventos, no buscaba emociones desbordantes. La calma cotidiana era suficiente. David seguía creciendo como padre, como esposo, como hombre. Verlo con sus hijos era como mirar una versión mejorada, más libre, de la historia que yo misma había vivido. Él no repetía las cadenas que alguna vez lo ataron, no buscaba imponerse, no medía el amor en sacrificios desbordados. Lo veía jugar con ellos en el suelo, contarles cuentos antes de dormir, prepararles el desayuno con paciencia. Y cada uno de esos gestos me confirmaba que el camino recorrido había valido la pena, que las renuncias que hice no fueron en vano, que las decisiones que tomé habían sembrado semillas que ahora florecían en su propia manera de amar. Clara continuaba siendo un pilar sereno, discreto, firme. Su presencia en mi vida era como una brisa fresca, como una melodía suave que acompaña sin imponerse. No necesitábamos grandes conversaciones para entendernos, bastaba con mirarnos, con compartir silencios, con sabernos presentes sin invadirnos. Cuando me invitaba a su casa, me sentía parte, no por obligación, no por compromiso, sino porque me hacían espacio desde el amor genuino, desde la gratitud sincera. Y yo correspondía con la misma calidez, con esa ternura madura que solo llega cuando uno ha dejado de esperar algo a cambio. Las tardes las seguía dedicando a mis pinturas, a mis libros, a mis paseos solitarios. Cada cuadro nuevo era un testimonio de lo que sentía, de lo que procesaba, de lo que recordaba. Me gustaba experimentar con colores que antes me parecían ajenos, probar técnicas que nunca me había atrevido a explorar, dejarme llevar por las emociones sin buscar perfección. Mi apartamento se iba llenando de estas piezas, y cada vez que alguien me visitaba, encontraba en las paredes no solo imágenes, sino fragmentos de mi alma desplegados sin pudor.
Me gustaba pensar que esas obras eran mi legado silencioso, mi manera de decir, aquí estoy, esto soy. Una tarde, mientras organizaba los cajones del escritorio, encontré un sobre cerrado con la letra de Julián. Lo miré unos instantes, dudando si abrirlo o no. Finalmente, lo hice. Era una carta que había escrito antes de morir, según explicaba en las primeras líneas, confiada a David para que me la entregara si él alguna vez no lograba decirme esas palabras en persona. La leí despacio, sin prisa, dejando que cada frase me atravesara sin resistencia. Me hablaba de sus errores, de sus omisiones, de su cobardía. Reconocía su incapacidad para amarme como merecía, su egoísmo, su miedo a perder lo que en realidad nunca había cuidado. Me pedía perdón, no como excusa, sino como una confesión tardía que solo buscaba dejar una huella menos pesada. Cuando terminé de leer, no lloré. Sentí una paz suave, una especie de alivio tranquilo. No necesitaba esas disculpas, no esperaba redenciones, pero agradecí el gesto, porque confirmaba que, de algún modo, Julián también había hecho su propio viaje interior, aunque fuera tarde. Doblé la carta con cuidado y la guardé entre las páginas de uno de mis cuadernos. No como un recuerdo doloroso, sino como un testimonio de que cada historia, incluso las que hieren, merecen un cierre. Las semanas siguientes transcurrieron con esa serenidad que solo llega cuando no hay cuentas pendientes, cuando no hay palabras atrapadas, cuando no hay heridas abiertas. Mi vida seguía su ritmo elegido, las clases de pintura, las meriendas con las amigas, las visitas de los nietos, las noches tranquilas con un libro o una película antigua. Cada día me reafirmaba que no necesitaba más para sentirme completa. Que el amor que buscaba ya no venía de afuera, que ya no dependía de validaciones ajenas, que ya no se medía en la mirada de otros. El amor ahora era este espacio propio, esta calma, esta libertad. David y Clara decidieron emprender un proyecto juntos, abrir una pequeña librería café en el barrio. Me contaron la idea una tarde, con entusiasmo en los ojos, con planes desbordando sus palabras. Me emocionó verles tan ilusionados, tan comprometidos con algo que los unía más allá de las rutinas diarias. Me pidieron consejos, me mostraron bocetos, me invitaron a elegir algunos libros para las primeras estanterías. Me sentí parte de esa aventura, no como protagonista, sino como apoyo silencioso, como raíz invisible que sostiene pero no asfixia. El día de la inauguración fue una fiesta sencilla pero llena de calidez. Los amigos, los vecinos, los clientes curiosos iban entrando, probando el café, hojeando libros, comentando las estanterías. Yo los miraba desde una mesa en un rincón, con una taza humeante entre las manos, y sentía un orgullo inmenso. No porque ese lugar fuera mío, sino porque representaba todo lo que siempre había deseado para David: libertad, autenticidad, pasión por lo que ama. Vi a Clara atendiendo con una sonrisa sincera, a los niños jugando en un rincón de lectura, a David organizando los libros con cuidado, y supe que ese era su espacio conquistado, su historia escrita por sus propias manos. Regresé a casa esa noche con el corazón rebosante. Me senté frente a uno de mis cuadros y lo miré largo rato. Me vi reflejada en esos colores, en esas formas, en esas texturas. Me vi entera, libre, ligera. Y comprendí, una vez más, que cada paso dado, incluso los que me llevaron por caminos difíciles, me habían traído hasta este presente luminoso, donde no necesitaba más que esto: paz, amor sencillo, tiempo elegido. Apagué las luces, me acosté y cerré los ojos con una sonrisa tranquila. Porque sabía, sin duda alguna, que la vida, al final, siempre encuentra la manera de reconciliarse con quienes eligen caminarla con el corazón abierto. Los días después de la inauguración de la librería fueron una celebración constante. David me llamaba emocionado cada tarde para contarme las novedades, los clientes que regresaban, las primeras recomendaciones que los vecinos les hacían, los pequeños logros que para ellos eran gigantes. Me alegraba escucharlo, sentir en su voz una ilusión que hacía tiempo no percibía, ver cómo la vida le recompensaba el esfuerzo, la perseverancia, la capacidad de empezar de nuevo. Me gustaba saber que estaba construyendo algo que era suyo, no heredado, no impuesto, no entregado sin esfuerzo. Era su fruto, su creación, su sueño convertido en lugar. A veces iba a la librería en las mañanas, antes de que llegaran los clientes, y me sentaba en una de las mesas con un libro y un café que Clara me preparaba con cariño. Miraba a mi alrededor y me sentía en casa, aunque no fuera mi espacio.
Veía los estantes llenos, las paredes decoradas con frases inspiradoras, las fotos familiares colgadas con discreción, y pensaba en todo lo que ese lugar representaba, no solo un negocio, sino un hogar abierto al barrio, un refugio de palabras, de historias, de encuentros. Me gustaba ver cómo los niños se acercaban curiosos a los libros ilustrados, cómo las parejas jóvenes compartían un café entre páginas, cómo los mayores encontraban en ese sitio un remanso de calma. Y en cada una de esas escenas sentía que de alguna manera, mi historia también estaba allí, invisible pero presente, como raíz que sostiene sin verse. Mientras tanto, mi vida seguía con la serenidad acostumbrada. Cada mañana abría las ventanas y dejaba entrar la luz, agradeciendo la nueva oportunidad de habitarme, de elegirme, de disfrutarme. Mis plantas crecían verdes y fuertes, mis cuadros se multiplicaban en las paredes, mis libros seguían apilándose en rincones cálidos. Me gustaba ese orden imperfecto, esa estética viva que hablaba de mí sin necesidad de explicaciones. No necesitaba una casa perfecta, sino una casa habitada con amor, con historias, con recuerdos tejidos como hilos invisibles entre los objetos. Los fines de semana recibía a los nietos en casa. Venían con sus mochilas llenas de cuentos, de dibujos, de juegos que me enseñaban con entusiasmo. Me sentaba en el suelo con ellos, dejando que mi cuerpo recordara la flexibilidad olvidada, riendo con la misma libertad de la infancia. Jugábamos a construir castillos de almohadas, a inventar historias sobre dragones y hadas, a explorar mundos imaginarios donde todo era posible. Y en esos momentos sentía una felicidad tan pura, tan limpia, que me costaba imaginar que alguna vez creí que mi tiempo ya había pasado. David y Clara me miraban desde la cocina, compartiendo miradas cómplices, sabiendo que sus hijos estaban creciendo rodeados de amor, de respeto, de ternura. Me agradecían cada gesto, pero yo no necesitaba esas palabras. Sabía que todo lo que ofrecía venía del corazón, sin deberes, sin cargas, sin sacrificios obligados. Esta vez elegí amar desde la libertad, desde la plenitud, desde la posibilidad de dar sin perderme. Un día, Clara me propuso participar en un taller de escritura creativa en la librería. Al principio dudé, pensé que era algo para jóvenes, que mi tiempo de aprender ya había pasado. Pero ella insistió, con esa dulzura firme que la caracterizaba, y terminé aceptando. La primera clase fue una revelación. Escuchar las voces de otras personas, compartir historias, descubrir que las palabras podían ser puentes y no solo muros, me abrió una puerta que no sabía que estaba cerrada. Empecé a escribir relatos breves, pequeñas memorias disfrazadas de ficción, fragmentos de mi historia que encontraban forma en personajes, en escenas, en paisajes inventados pero llenos de verdad. Cada semana esperaba con ilusión el taller. Me sentía parte de algo nuevo, de una comunidad creativa donde las edades no importaban, donde solo contaba la sinceridad de las palabras, la valentía de contar, la generosidad de escuchar. Clara me decía que mis textos tenían una calidez especial, una sabiduría que solo se gana viviendo. Yo sonreía y pensaba en todo lo que había callado durante años, en todo lo que ahora salía a la luz a través de esas páginas sencillas pero sinceras. A veces me sentaba frente a mis cuadros y me preguntaba cómo había llegado hasta aquí. No era una pregunta de duda, sino de asombro. Miraba atrás y veía los años de entrega, de sacrificio sin medida, de renuncias acumuladas como piedras en la espalda. Veía a la mujer que creyó que amar era darlo todo sin esperar nada, que pensó que merecer afecto implicaba anularse, que confundió bondad con sumisión. Y ahora veía a esta Elena que sabía decir no, que sabía elegir qué dar y qué guardar, que entendía que cuidarse no era egoísmo, sino justicia propia. David me contó un día que Julián le había dejado una carta pidiéndole que cuidara de mí. Me lo dijo con ternura, como si fuera un último gesto de redención. Yo escuché en silencio, sin juzgar. Sabía que cada quien carga sus culpas a su manera, que cada uno busca saldar sus cuentas como puede. Pero también sabía que ya no necesitaba que nadie cuidara de mí. Había aprendido a sostenerme, a acompañarme, a abrazarme en mis propios inviernos. Agradecí el gesto, pero supe que ese cuidado ahora era mío, elegido, consciente, libre. Los nietos crecían rápido, demasiado rápido. Cada vez que venían, traían nuevas historias, nuevas preguntas, nuevas miradas. Me gustaba ser parte de ese crecimiento, ver cómo descubrían el mundo, cómo se maravillaban con lo que yo ya había dado por sentado. Me devolvían la frescura de las primeras veces,
la emoción de lo sencillo, la sorpresa ante lo cotidiano. Y en cada una de esas miradas encontraba una razón más para seguir eligiendo vivir desde el amor, desde la gratitud, desde la esperanza. Por las noches seguía escribiendo, pintando, leyendo. La casa se llenaba de música suave, de olores a té, de la luz cálida de las lámparas. Y cada detalle me recordaba que no necesitaba nada más. Que la vida, así, sencilla, tranquila, auténtica, era suficiente. Que había encontrado, al fin, mi propio lugar, mi propio tiempo, mi propio ser. Apagaba las luces, me acostaba con una sonrisa, y sentía que el sueño no era una huida, sino un descanso merecido. Porque el alma, después de tanto batallar, por fin descansaba en casa. Con el tiempo, las estaciones siguieron sucediéndose una tras otra, con esa constancia inevitable que me hacía recordar que todo en la vida es cambio, todo es tránsito, todo es ciclo. Cada otoño era una despedida tranquila, cada invierno una pausa, cada primavera una promesa, cada verano una celebración. Mi vida se había llenado de esos pequeños rituales que, sin grandes gestos, tejían un sentido profundo. Me gustaba saber que cada día tenía su propio ritmo, su propio color, su propio motivo para ser agradecido. Y así iba sumando días, con una calma que nunca imaginé posible. La librería de David y Clara prosperaba con una fuerza tranquila. Cada vez más gente del barrio encontraba en ese espacio un refugio, una esquina luminosa donde detenerse, un lugar donde las historias encontraban su cauce. A veces me pedían que leyera en voz alta algún cuento a los niños que venían en las tardes. Me sentaba en un sillón amplio, rodeada de pequeñas miradas curiosas, y compartía con ellos esas aventuras que a mí también me habían acompañado de niña. Veía en sus ojos el mismo brillo que alguna vez vi en los de David cuando yo le leía antes de dormir, y sentía que la vida, de algún modo, me estaba regalando una repetición amorosa, una segunda oportunidad para sembrar palabras, imágenes, sueños. Las amistades que había hecho en el taller de escritura y en las clases de pintura se habían vuelto una parte esencial de mi rutina. Nos reuníamos a veces fuera del horario habitual, en cafés sencillos, en terrazas soleadas, en parques tranquilos. Compartíamos textos, ideas, recuerdos, anécdotas. Había en esas conversaciones una honestidad cálida, una confianza sin adornos, una complicidad que no necesitaba grandes demostraciones. Nos entendíamos en las miradas, en los silencios, en los gestos. Y en ese grupo encontré un tipo de familia distinta, elegida, tejida con afecto sin exigencias. Una mañana, mientras regaba las plantas del balcón, vi pasar a Clara empujando el cochecito de la más pequeña. Levantó la mano para saludarme y yo respondí con una sonrisa amplia. Me quedé mirándola alejarse calle abajo, con esa serenidad suya, esa manera de estar presente sin imponerse, y sentí una gratitud honda. Pensé en todo lo que habíamos atravesado juntas, aunque nuestra historia fuera más corta de lo que parecía. Pensé en cómo ella había llegado a mi vida no para ocupar un lugar vacío, sino para construir un espacio nuevo, propio, compartido. Y comprendí que a veces los vínculos más verdaderos no son los que nacen de la sangre, sino los que se eligen, los que se construyen con respeto mutuo, con cariño discreto, con actos pequeños pero significativos. David llegó por la tarde, cargando una caja de libros nuevos para la librería. Me pidió ayuda para catalogarlos, y pasamos horas sentados en mi mesa, revisando títulos, leyendo solapas, comentando autores. Me sentí parte de su proyecto, pero no desde la obligación, sino desde la alegría simple de acompañar. Veía en sus ojos el brillo de quien ha encontrado su camino, la tranquilidad de quien ya no busca complacer expectativas ajenas, la fuerza de quien sabe quién es y qué quiere. Y me alegraba profundamente saber que había podido transmitirle, sin palabras explícitas, la importancia de la autenticidad, la belleza de vivir fiel a uno mismo. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, recordé la primera vez que soñé con tener una vida así. No un lujo, no un éxito ruidoso, no una perfección inalcanzable. Solo esta paz, este equilibrio, este espacio propio donde pudiera decidir cada paso, cada silencio, cada palabra. Pensé en las veces que postergué mis deseos, que guardé mis opiniones, que sacrifiqué mis sueños por los de otros. No me arrepentía. Sabía que cada renuncia fue parte del camino, que cada acto de entrega también me enseñó. Pero agradecía haber aprendido, al fin, que también yo merecía elegirme, priorizarme, cuidarme.
Los nietos seguían creciendo con esa velocidad sorprendente que tiene la infancia. Cada vez que venían a casa, descubrían algo nuevo entre mis cosas, un cuadro al que no habían prestado atención antes, una planta florecida, una libreta llena de dibujos. Me encantaba ver su curiosidad, su capacidad de asombro, su deseo de entender el mundo. Me preguntaban cosas, me hacían promesas de futuros inventados, me abrazaban con esa intensidad que solo tienen los niños que aman sin medida. Y cada uno de esos abrazos era un ancla, un recordatorio de que el amor verdadero no exige, no condiciona, no hiere. David y Clara me invitaron a pasar unos días con ellos en una casa rural que habían alquilado para descansar. Acepté con gusto, y ese viaje fue una colección de momentos sencillos pero memorables. Caminatas por senderos verdes, tardes de lectura bajo un árbol, noches de estrellas y silencio. Me gustó verles en ese entorno, relajados, felices, conectados con la tierra, con la calma, con lo esencial. Me gustó ser parte de ese respiro, compartir sin invadir, estar sin ocupar demasiado espacio. Y al regresar a casa, supe que esos recuerdos quedarían guardados en mi memoria como un álbum invisible, un tesoro íntimo al que acudir en los días grises. La librería celebró su primer aniversario con una pequeña fiesta. Vinieron clientes habituales, amigos, familiares. Hubo música, lectura de poesía, risas compartidas. David y Clara me presentaban orgullosos como parte del corazón de ese lugar, y yo me sentía honrada, no por los halagos, sino por la autenticidad del gesto. Sabía que ese espacio no necesitaba grandes carteles para ser valioso. Su fuerza estaba en la calidez, en la comunidad, en la red de afectos que habían construido página a página, taza a taza, conversación a conversación. Aquella noche, al regresar a mi apartamento, me detuve un momento frente al espejo del recibidor. Me miré con atención, no buscando defectos ni virtudes, solo reconociendo a la mujer que me devolvía la mirada. Vi las arrugas, las canas, las huellas del tiempo. Pero también vi la luz en los ojos, la serenidad en el gesto, la firmeza en la postura. Y entendí, sin necesidad de palabras, que estaba completa. Que había llegado. Que no me faltaba nada. Me desvestí despacio, guardé mis zapatos en su sitio, me senté en la cama con el cuaderno abierto. Escribí solo una frase antes de apagar la luz: hoy sé que valió la pena. Y dormí con el alma ligera, abrazada a esa certeza. Los días que siguieron a ese aniversario fueron como un largo suspiro, como una tregua suave que la vida me regalaba después de tanto camino andado. Me levantaba cada mañana con la misma rutina sencilla: abrir las ventanas, respirar el aire nuevo, preparar mi café, acariciar las hojas de mis plantas. La casa parecía más viva que nunca, como si cada objeto, cada cuadro, cada libro, cada rincón estuviera lleno de una luz tranquila que me acompañaba sin reclamar atención. Me sentaba a leer frente a la ventana, dejando que el sol me calentara el rostro, mirando a la gente pasar allá abajo, sintiendo que ya no necesitaba correr detrás de nada. David seguía llamándome casi a diario, no por obligación, sino porque nuestras conversaciones se habían convertido en una costumbre feliz, en un puente sencillo que sostenía nuestra cercanía sin necesidad de grandes gestos. Me contaba cómo crecían los niños, las nuevas ideas para la librería, las anécdotas del barrio. Yo escuchaba con alegría, porque su voz siempre traía noticias de vida, de movimiento, de amor cotidiano. Clara también me llamaba a veces, solo para preguntarme cómo estaba, para invitarme a tomar un café, para recordarme que era parte de su mundo. Y cada una de esas llamadas era como una flor inesperada, como un pequeño regalo en medio de los días tranquilos. La librería se convirtió en un segundo hogar. Me gustaba ir por las tardes, sentarme en una mesa del fondo, elegir un libro al azar, perderme entre las palabras mientras el bullicio suave del lugar me envolvía. A veces llegaban niños con sus mochilas, buscando un cuento nuevo. O parejas jóvenes que discutían sobre qué novela comprar. O personas solas que se sentaban a leer con un café entre las manos, buscando en las páginas un refugio para sus propias historias. Y en cada uno de esos rostros veía algo familiar, algo cercano, algo profundamente humano. Me gustaba sentirme parte de esa red invisible de lectores, de buscadores, de soñadores. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, me detuve frente al edificio donde estaba el piso que una vez compré para David. Miré hacia arriba,
hacia las ventanas que ahora ocupaban otras personas, hacia esas paredes que habían sido escenario de tantos planes, de tantas ilusiones, de tantas renuncias. No sentí tristeza, ni nostalgia, ni rabia. Solo una ternura lejana, como quien mira una foto antigua de algo que fue importante pero que ya no duele. Pensé en la Elena que hizo esa compra con la esperanza de regalarle un futuro a su hijo, en la madre que creía que el amor debía construirse a base de sacrificios. Y también pensé en la mujer que decidió alquilar ese piso, que eligió vivir para sí misma, que entendió que no debía cargar siempre con todo. Y me sentí orgullosa de ambas, porque las dos habían amado lo mejor que pudieron. Esa noche escribí en mi cuaderno largo rato, como si cada palabra fuera una piedra que colocaba cuidadosamente para construir el puente que unía todas las versiones de mí misma. Recordé las cenas solitarias después del divorcio, los primeros días de silencio en mi nuevo apartamento, las dudas iniciales, los miedos que se colaban en las madrugadas. Recordé también las primeras risas sin culpa, los paseos sin destino, las pinturas llenando las paredes, las visitas de los nietos, las lecturas en la librería, las conversaciones tranquilas con Clara. Y en cada recuerdo encontraba una lección, una huella, una prueba de que había vivido de verdad. Con el tiempo, los nietos fueron creciendo, ocupando más espacio en su propio mundo, alejándose poco a poco de la infancia. Pero cada vez que venían a visitarme, cada vez que me abrazaban fuerte, cada vez que me contaban sus sueños, sus logros, sus tropiezos, yo sentía que aún era su refugio, su raíz, su casa. Y entendía que el amor no necesitaba estar siempre cerca para permanecer. Que podía sostenerse a través de la memoria compartida, de los gestos sembrados, de las historias contadas una y otra vez. David y Clara me ofrecieron mudarme con ellos cuando los años empezaron a pesar en mi cuerpo. Me dijeron que sería más fácil, que estaríamos más cerca, que no tendría que preocuparme por nada. Les agradecí con el alma, pero les dije que prefería quedarme en mi casa, en mi espacio, en ese lugar que era más que paredes, era mi historia hecha hogar. Prometieron respetarlo, y así fue. Me visitaban a menudo, me traían lo que necesitaba, me llamaban cada noche para asegurarse de que estaba bien. Y yo sentía que no me faltaba nada. Una mañana, mientras regaba las plantas del balcón, vi cómo las primeras flores de la temporada empezaban a abrirse. Me quedé mirándolas largo rato, sintiendo una emoción inesperada, una mezcla de gratitud, de paz, de plenitud. Pensé en todo lo que había vivido, en todo lo que había superado, en todo lo que había soltado. Y supe, sin necesidad de decírmelo en voz alta, que estaba completa. Que había amado, que había aprendido, que había elegido. Que mi vida, con todas sus sombras y todas sus luces, había valido la pena. Esa noche escribí mi última página en el cuaderno. No porque no tuviera más que contar, sino porque sentí que ya todo estaba dicho, todo estaba en su sitio, todo había encontrado su lugar. Cerré el cuaderno, lo guardé en la estantería junto a mis libros preferidos, y me senté una vez más junto a la ventana, con una taza de té caliente, mirando las luces de la ciudad encenderse una a una. Y supe, con una certeza tranquila, que no necesitaba más. Porque había llegado. Porque era libre. Porque era mía. Apagué las luces, respiré hondo, y me dejé abrazar por la noche, sabiendo que el camino había sido hermoso, incluso en las partes difíciles. Y que al final, lo único que quedaba era la paz de haber vivido fiel a mí misma.